Bienvenidos a una cita con la vida. Qué lindo poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, Eliana? Muy bien, Claudio, qué lindo estar nuevamente en este día, en este programa, junto con toda la audiencia y los televidentes. Así es, bueno, la verdad que como siempre, bueno, compartiendo la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué tema tenemos hoy para compartir? Un tema bien interesante. ¿Y por qué te digo bien interesante? Porque todos pasamos por esa situación de temor, de conflicto, de tormentas en nuestra vida, pero el Señor dice algo interesante. Tené ánimo en medio de la tormenta. Hermoso, hermoso poder compartir y sobre todo en estos tiempos. Así que bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno ya a la palabra de Dios? Y bueno, vamos a hablar hoy sobre la palabra de Dios y algo muy interesante para todos nosotros, porque dice la palabra que tengamos ánimo en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia. Ahí es cuando necesitamos recordar esta palabra. Mira, quiero contarte y quiero invitarte también a que puedas leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, que puedas leer una historia hermosa que hay en ese lugar. Y yo te voy a leer un solo versículo que lo extraje de la Biblia, de la versión del lenguaje actual. Y dice así el versículo 27 del capítulo 14 de Mateo. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Así, cortito y al pie. Yo soy, no teman, tengan ánimo. Te cuento un poco la historia. Estaban los discípulos en una barca en medio de un mar tempestuoso donde se había levantado una gran tempestad, una gran tormenta. Las olas sacudían la barca para todos lados. Tenían pánico, habían entrado a tener mucho temor en su vida los discípulos porque creían que esa barca iba a hundirse. Y así muchas veces está nuestra vida, ¿no? Recibimos noticias, recibimos mensajes, palabras, diagnósticos, recibimos cosas que parece que nos sacuden nuestra barca, que es nuestra propia vida, ¿no? Y parece ser que el oleaje exterior va a inundar esa barca, va a llenar esa barca, vamos a terminar hundiéndonos y ahí entramos en caos, ahí entramos en el temor, entramos en pánico y empezamos a los gritos a pedirle al Señor que Él se haga presente en nuestra vida. Bueno, los discípulos estaban más o menos en esta situación. Ellos tenían miedo, no tenían quietud, no tenían la paz en medio de esa tormenta. Pero de repente, cuando esas olas estaban sacudiendo la barca para todos lados, ven a la distancia y por el medio del agua ven venir a una figura. En ese momento creo que tuvieron un poco más de temor que antes, porque ¿quién podía venir caminando sobre las aguas y acercarse en medio de esa noche, en medio de esa turbulencia, venir caminando con tanta paz, con la mirada fija, puesta en esa barca, puesta en esos discípulos, en esos hombres que estaban aterrorizados en ese lugar, ¿no? ¿Quién podía ser aquel que venía caminando sobre las aguas con tanta paz? Y en determinado momento, allí los discípulos exaltados, ¿no? Le dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién es esta persona? Y él les dice, tranquilos, yo soy, no teman, tengan ánimo. Y eso fue esas palabras de quietud, esas palabras de paz, esas palabras aquietaron toda esa turbulencia que estaba produciéndose y ahí entendieron que era nuestro Señor. Mira, quiero contarte algo. Vos y yo vamos a vivir de esas situaciones.
Quizás ya la hemos pasado en alguna oportunidad y quizás, bueno, alguien vaya a vivirlas en el futuro, como las vamos a seguir viviendo todos, porque de eso se trata la vida, ¿no? Cosas hermosas que nos suceden, pero también noticias que no queremos recibir, no queremos pasar por ahí. Sin embargo, vamos a tener que transitarlas. Ahora, yo quiero que recuerdes este pasaje. No teman, ten ánimo, yo soy. Eso es lo que nos dice el Señor. Y Él está continuamente dispuesto a venir hacia nuestra barca, a venir en ese mar tempestuoso, venir con la paz, con la quietud, con la sanidad, venir con la respuesta oportuna, venir con esa palabra que aplaca todo lo que está dentro nuestro y que muchas veces no sabemos manejarlo, muchas veces nos llevan a desesperarnos, a tener momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de dolor y que decimos muchas veces, ¿cómo voy a salir de acá? Y la preocupación toma tu vida y la preocupación te lleva a vivir una vida que Dios no quiere para vos, ni para mí. Por eso es necesario que nosotros recordemos esta palabra, ¿no? Recordemos que el Señor ahí está, dispuesto a extender su mano para tomarnos a cada uno de nosotros. En esa oportunidad, en una oportunidad, Pedro le dice, bueno, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y vaya. O sea, Pedro se atrevió a algo más y el Señor le dice, muy confiadamente, le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas mientras pone su mirada en el Señor. De la misma manera, si lo pudo hacer Pedro, nosotros también. Y hoy te estoy hablando quizás no caminar sobre las aguas literalmente, pero sí caminar sobre tu problema, sí caminar sobre tu enfermedad, sí caminar sobre esa situación que te hace la vida complicada y difícil. Sí podés hacerlo siempre y cuando pongas tu mirada en el Señor. Siempre y cuando vos y yo podamos depositar fijamente nuestra mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que puede extender su brazo y rescatarnos de donde nos hayamos caído. Sabes que muchas veces tenemos la tendencia, por llamarle de alguna manera, a desviar nuestra mirada del Señor, como lo hizo Pedro. En un momento dice la palabra de Dios que Pedro empezó a ver las olas, empezó a ver el viento, empezó a ver lo que había alrededor, lo que volaba alrededor de él y desenfocó su mirada del Señor. Y fue ahí cuando Pedro empezó a hundirse, cuando Pedro empezó a caer por debajo de las aguas. Pero ahí nomás el Señor extendió su brazo firme, su brazo poderoso. Él lo extiende, lo toma de la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Hoy el Señor nos dice lo mismo, tené ánimo, tené fe, no dudes porque yo estoy con vos. Yo camino al lado tuyo y estoy en cada momento y en cada situación donde es necesario. Así que tené confianza en el Señor, Él es el que nos da la paz en medio de la tormenta. Espero que este mensaje bendiga tu vida. Interesante, Eliana. Bueno, qué tema importante, ¿no? Sí, porque en determinado momento a todos nos llega, todos entramos en pánico, todos entramos en ese caos y no sabemos cómo salir. Bueno, siempre el Señor es el que nos va a sacar de toda situación turbulenta. Qué importante, bueno, porque sobre todo en estos momentos que a veces nos toca atravesar a todos, es justamente, ¿no? Para seguir dependiendo de Dios. Siempre. Es algo que no podemos dejar de lado ni siquiera un día de nuestra vida. Así es. Bueno, interesante lo que se ha compartido hoy. Queremos también invitarte para seguir escuchando la palabra de Dios cada jueves
en nuestra casa, en Cita con la Vida, Alén 282, plena Ruta 9. Te invitamos a que puedas asistir también. Y igualmente tenemos nuestras redes sociales, Cita con la Vida Oliva, Facebook, Instagram. Podés dejarnos los mensajes si hay un pedido de oración. Igualmente estamos con toda la congregación para servirles. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, obviamente escuchar palabra de Dios también en cada uno de nuestros grupos de crecimiento que están allí en los hogares, en las casas, donde podemos seguir aprendiendo de los pilares y los principios básicos de la palabra del Señor. Así que bueno, Claudio, Hasta aquí hasta llegamos. acá llegamos. Nos encontramos mañana.